la lógica que pensamos que debe ocurrir para que tenga esta simultaneidad de las actividades que están situadas en estos tres ramas de la. Normalmente se hace de esa manera. Bien, esto ya lo hemos explicado, por lo tanto nos ha dado ya un esquema acostumbrado en la técnica de la planificación de proyectos, que es una red, ¿no? Bueno, allá también es una red la que estaba ahí cuando hemos visto aquello, pero bueno, las redes pueden tener otras formas. No es necesario la forma, sino lo importante es la secuencia. Y además que podamos calcular eh, etapas en la construcción de todo esto, ¿no? Cada uno de estos óvalos que están apareciendo en esta red son momentos de ocurrencia donde una actividad se inicia o otra actividad concluye. Por ejemplo, el evento 5 está iniciándose el F, va a iniciarse F cuando ya ocurre el evento quiere decir un momento en el tiempo, y haya concluido la actividad C y haya concluido la actividad de E, para que en esta parte del evento 6 tenemos dos actividades que se concluyen y una que se inicia, que es la finalización. Y la otra, la actividad F, que es seguro que tiene que ver mucho con la eh, armadura, la colocación de la armadura. Y la H debe ser la colocación de la mezcla, ¿no? Y aquí la G es la adquisición de la mezcla. Bien, como ven ustedes, esto está obedeciendo fundamentalmente al concepto de cómo estamos diseñando nosotros la secuencia. Esta tabla que está aquí, que les he mostrado, esta de acá, todavía no existe realmente software alguno que pueda hacer, porque no tenemos la inteligencia todavía, no solo en el método, sino también en la tecnología, va a decir, en el software que está apareciendo. Y las dos técnicas que fueron creadas en el siglo XX, en la segunda mitad, una es la del CPM y otra la del PERT, han sido simultáneas, no se han modificado. Ahora, hay otros nombres, ¿no? de software que existen, pero eso simplemente tienen que ver con la manera de llevar adelante las cosas en la metodología, pero no así en la esencia misma de la red. No hay una técnica distinta a esta. Y ustedes van a ver, antes de que exista el CPM o el PERT, existía el diagrama de Gantt. Ya lo hemos visto en la clase anterior, ahora vamos a volverlo a mirar. Pero el diagrama de Gantt es más o menos de 1917, en cambio los otros de 1957. Va a decir que 40 años después han tardado en encontrar una manera eh, técnica que tiene que ver sobre todo con la red matemática de las actividades. Bien, lo que pasa es que en la ingeniería, sobre todo en ingeniería civil, la gran mayoría de nuestras cosas son de concepción en red. Por eso que un edificio, por ejemplo, es una red, porque es un compartir de elementos distintos para la finalidad de la seguridad del edificio. Y ahí convierten varias formas de trabajo, porque hay instalaciones eléctricas, hay instalaciones sanitarias, hay refuerzos y también hay fachadas, hay también eh, terminados interiores, hay formas bastante más complejas una edificación. Si vamos a ver una planificación de una represa, también existen formas que tenemos. Ver la misma eh, esquema que puede hacerse de la, de la represa, se puede usar también como un modelamiento, ¿no? De todas maneras, cada una tiene sus nombres, que ustedes van a ver eso en obras hidráulicas. Y en carreteras tenemos también secuencia, ¿no? Porque lo que una carretera se construye en una comunidad o en un país o en un lugar, es para unir realmente dos o más puntos en los cuales están ubicadas poblaciones o están ubicadas actividades económicas,
Y por lo tanto, todo tiene que ver con eso, con la vida misma del uso de las personas y también de lo económico. En la parte económica, para nosotros, se ha convertido después de la Edad Media en algo tan esencial porque realmente de eso depende la existencia del ser humano. Porque las fábricas, por ejemplo, con la revolución industrial, ha cambiado la lentitud de lo que significaba mover las cosas sobre tracción sangre, es decir, movían o las personas que eran los esclavos o los animales. Muchas veces los animales se usábamos para eh, arrastrar cosas. Se piensa que una de las cosas que ha tenido que haber ocurrido cuando han construido las pirámides de Egipto, que es la única maravilla antigua del mundo, antigua, que ha quedado en pie. Se han tenido que hacer pues trasladar rocas, porque así está hecha la pirámide, de bloques muy grandes, ¿no? Altamente pesados, toneladas, miles de toneladas. Y eso sin tecnología, ¿cómo puedes subir a esa altura de más de 100 metros que tiene una de las pirámides cómo han subido todo ese material? No solo, digamos, han subido por parte, sino han subido en forma entera, monolítica. Y eso significa que ha debido haber pues una tecnología o una metodología, porque la tecnología también es metodología, una metodología para trasladar eso a grandes distancias, porque donde están las pirámides, cerca no se ha encontrado que ha podido existir bancos de donde se podía obtener esas rocas. Han tenido que trasladar de otros lugares, ¿no? Porque están muy cerca de los desiertos y cosas, y no había pues rocas. Pero así ha sido. ¿Cómo han trasladado? No se sabe. No han dejado señalando ni siquiera un dibujo, porque tanto el jeroglífico que han hecho, podrían haber dejado. Y lo único que han hecho es eh, en las pirámides usarlas como, ya se sabe, internamente son ambientes donde se ha podido enterrar gente importante. Va a decir, los gobernantes de Egipto antiguo estaban ahí. Como ellos creen mucho en que igual que en otras religiones, ¿no? Que existe realmente vida después de eso, una nueva vida, otra forma, pues han dejado pues los bienes también en mismos ambientes aledaños, lo que sea, y también han dejado cosas como que les servían como vasijas y una serie de hechos que se nota que estaban esperando que el, la persona que ha fallecido pueda realmente usar para poder existir en esa otra vida y una cosa así. Fíjense que es miles de años han tenido que ocurrir para saber eso. Hoy día están tratando de ver cómo han podido usar eso sin todos los elementos que tenemos nosotros para trasladar peso. No había teclas, no había esas plumas, no había nada. Sí, ¿cómo han podido? Solo se sabe que era atracción sangre, va a decir que animales o personas han tenido que empujar eso para trasladar tanto. Pero subirla a esa altura parece increíble que haya ocurrido eso. Y algunos piensan que, bueno, los que finalmente creen en las formas divinas, eso no ha sido hecho por simplemente con personas así comunes, sino ha habido gente, seres de otro tipo de forma de vida que han llevado eso adelante. Igual que el Tiwanaku, ¿no? Piensan que los extraterrestres han hecho eso y no los andinos. Pero ya se ha despejado todo porque se sabe que realmente es obra humana la que ha dejado el Tiwanaku. Igual, hay piedras realmente que pesan toneladas que no hay cerca de las montañas de Tiwanaku. Entonces han tenido que arrastrar de algún otro lado. Y son monolíticos, no son piedras rearmadas, digamos.
lo mismo que podría haber ocurrido en la parte del Cusco, en el Machu Picchu. ¿Cómo han hecho? No se sabe. Pero de nuestra época contemporánea podemos hablar del siglo XIX, siglo XX, como que ya se conocía qué herramientas teníamos, qué cosas teníamos, qué métodos teníamos, todo. Y por eso al principio del siglo XX, eh, un ingeniero que es Benjamin Gantt, que precisamente su apellido le ha puesto a la técnica, es el que ha dejado testimonio de cómo se planifica. Y fíjense que tal es así su sencillez de esa lámina, que es finalmente también una representación gráfica. Usamos para las tesis, ¿no? Para que el perfil de proyecto de grado pueda ser aprobado por tribunales hoy día, y no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Las memorias de los proyectos de grado y las memorias también de los proyectos así útiles están hechos en base, es decir, para que se den cuenta, esas son las experiencias, el legado que ha dejado los proyectos, que dejan los proyectos, que para que usen las generaciones siguientes, para que no estén tropezando dos veces con los mismos problemas. Por eso se llama el legado. El legado del proyecto es necesario hacerlo. Por eso cuando ustedes vayan a trabajar, van a trabajar en los proyectos, porque es la irremediable el tránsito que uno hace en las instituciones o en las empresas de ingeniero egresado, podemos decir eh, muy novel, durante unos 5 a 10 años a trabajar en proyectos constantemente. Y durante este tiempo, ¿cuántas cientos de proyectos habrá él? Va a hacer y va a dejar memorias. La memoria es pues una cosa escrita, igual como la tesis de grado que ustedes se tienen que hacer, tienen que dejar constancia de que ustedes han ido a estudiar a una universidad y que han transcurrido mucho tiempo habiendo cursado varias disciplinas que corresponden finalmente a la profesión. Y bueno, pues ahí está la demostración con la tesis de trabajo final que eh, se exige hacer en todas partes de las universidades para ver que estás bien preparado, ¿no? Es el único proyecto, porque los anteriores proyectos que haces en el curso se llaman proyecto de curso. Los proyectos de curso son guiados por el docente, por inclusive en algunos casos como la facultad de arquitectura, son guiados por tesistas. En arquitectura hay una materia que se llama el taller vertical, donde el que está haciendo su tesis es apoyado con los estudiantes desde primer año hasta bueno, de primer semestre hasta el octavo, noveno semestre, y hacen una parte de la tesis, claro, y es guiado por el tesista. Entonces, esa, por ejemplo, es una muy buena técnica, ¿no? Para hacer, porque la verdad es de que nadie sabe, nace sabiendo, ¿no? Todo hay que, cuando uno tiene que empezar a hacer, tienes que construir. Por eso se llama proyecto de grado. Y el proyecto de grado es un proyecto también parecido al profesional, porque tú tienes que demostrar que tú puedes manejar, como que te han enseñado, cualquier problema. Y por eso es, ah, no es tan difícil, pero sí es complejo resolver el problema del tema de la tesis. Entonces, esos van a tener que ustedes presentar una memoria antelada que se llama el perfil de proyecto para que puedan además ser aprobados. Y para esto necesita el tribunal que les van a fijar que presenten el diagrama de Gantt de cómo van a hacer la tesis. Porque, ¿qué es el cómo? Es el cronograma de lo que vas a hacer, de las actividades, del esfuerzo que tienes que hacer. Y además, ¿qué tiempo le estás dando a cada una de las actividades que va a hacer hasta encontrar finalmente de la defensa de tesis, que es el último hito de la titulación? Por eso el diagrama de Gantt, fíjense que aún ya estamos más de un siglo, seguimos utilizando el diagrama de Gantt, porque es muy interesante, es muy sencillo, como han debido ver la clase anterior hemos hecho, pero
veremos ahora. Pero el proyecto en grafo es este, que hemos visto que está aquí con bosquejo acá. A ver un ratito. Este es el esquema que normalmente, bueno, es bosquejo, es ese. Este es el bosquejo inicial del diagrama. Esta es la lógica que pensamos que debemos hacer. Aquí hay 3 ramas de actividad general y cada rama tiene sus actividades. Pero esta es preinversión. Para el diseño final, esto se va dividiendo todavía en redes pequeñas que están aquí. Porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo una edificación, no vamos a ponerlos a todos los pisos del edificio, primero puertas y ventanas, iremos subiendo poco a poco. A medida que está creciendo el edificio, también se va completando las partes intermedias, porque si no, tardaríamos pues varios años antes de tener el edificio listo. Entonces se hace simultáneo, pero se vuelven simultáneamente. Estas cadenas que se están haciendo es para cortar el tiempo, no la inversión, pero hay que saber en qué puede afectar. Bueno, una vez que esto ya hemos hecho, hemos visto cómo se calcula todo aquello y estamos con el diagrama de Gantt. Bueno, toda actividad en este caso del grafo, lo que se tiene siempre es una flecha que bate desde un momento dado, que es el momento inicial, hasta un momento final, que es cuando termina la actividad, con una duración estimada. Esa estimación de carácter determinístico se hace en base al cálculo o a la experiencia normalmente de lo que va a ocurrir en su desarrollo, ¿no? Pero eso depende de los recursos, porque no es lo mismo, por ejemplo, perforar o, digamos, llevar de un departamento a otro alguna maquinaria, algo. El recurso tendría que ser usando, digamos, el sistema de carreteras, pero también puedes llevar por avión, ¿no? Entonces el avión va a ser en menos tiempo que por carretera, de hecho. Entonces la duración depende mucho de los recursos. Lo mismo ocurre con las herramientas. Hoy día hay palas pequeñas que se pueden excavar en sótanos. Para los sótanos no necesitamos tener esas topadoras que trabajan para las carreteras. Entonces todo eso va a determinar qué recurso vamos a emplear y esos recursos hay que saber planificar. Estos 2 momentos que tiene una actividad, el de inicio y de conclusión, es la información que necesitamos. Por eso cada momento que ocurre el inicio de la actividad, tenemos que ver el tiempo de ocurrencia más temprano, en este caso más próximo, y también el tiempo de ocurrencia más tarde. Porque no es que existe duración en el momento, sino que puede ocurrir en diversos momentos, pero no tiene duración. Los eventos, ninguno, ni el inicial ni el final, porque el final puede ser inicial para otros y puede ser también el final de otros, ¿no? No siempre de uno. Pero las redes así. Bien, todo eso ya hemos mirado, inclusive hemos logrado hacer el proyecto de mirar con esta parte de aquí que está grave. Cómo se empieza a trabajar el, el modelo, ¿no? Construcción del modelo. Empezamos siempre fijando un espacio, luego colocando líneas de referencia porque me obedecemos un poco a la técnica, a la estética técnica. Y luego también vamos a ver que necesitamos tener algunas otras cosas porque vamos a ir colocando en este papel primero el evento inicial siempre porque la regla dice que solo en un momento solo hay un inicio y un solo final. No puede haber 2 momentos de conclusión o de inicio. Entonces, a lo largo de eso se van a repetir los caminos, ya sea eh, en forma simultánea, normalmente es así, no es una secuencia así, una detrás de otra, no es totalmente de ese carácter, sino que se hacen simultáneamente cosas en los proyectos. Bueno, todo eso hemos explicado, aquí está cómo se va construyendo
la- está explicado ahí. Y finalmente, terminando de hacer eso, hacemos un diagrama de Gantt, que es una representación de la misma red, pero de carácter tabular. En la red, en el grafo, no se ve, bueno, en realidad no hay escala, ¿no? Pero aquí ya se ve que lo que hemos calculado 23 días, cómo están ocurriendo las actividades. Por eso aquí está la lista de actividades en la izquierda y luego están aquí estos valores en números negros que son el tiempo. Normalmente tenemos la duración continua del proyecto, no hay interrupciones. Va a decir, no está aquí el diagrama de Gantt calendarizado, sino está el del proyecto, porque es preinversión. Y estos números rojos son los momentos que van a ocurrir en el tiempo, los eventos de esos óvalos, ¿no? En su tiempo de ocurrencia más temprano, que es lo favorable. Pero también podríamos poner su tiempo de ocurrencia más tarde, pero de todas maneras debe concluir en 23 días el proyecto. Ahora, cada actividad la vamos a representar como barras. Y como todavía yo no he hecho el diagrama de barras propiamente, sino hemos simulado aquí con la planilla electrónica, es decir, cada día que hacemos le ponemos una X, como decía, este día se ha ocupado. Por ejemplo, la actividad A se ha ocupado estos 5 días y pues ha terminado, ha empezado en el evento inicial y está terminando en el tiempo 2. Pero fíjense que el evento 3 va a ocurrir acá, para esta actividad. Está describiéndola. De todas maneras, sin red se puede hacer esto. Aquí se va colocando a las actividades quiénes van detrás de otro y cómo están volviéndose paralelos. Y estas letras B significa para que yo pueda hacer que C realmente pueda proseguir a F y después de F la actividad final. Hay otras actividades que además van a retrasar las cosas. Y esas actividades son en las que antes están. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, es, esta actividad es necesaria hacerla antes de que empiece F. Pero la actividad solo dura 5 días y por lo tanto en el espacio que estamos tendríamos que tener holguras de trabajo para decir, esta actividad está flotando
Bueno, vamos a continuar, por favor. Y como ha habido corte, es decir, ha habido un alto del Google, les voy a preguntar, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, el diagrama de Gantt, como les digo, es las actividades se representan ya no como una flecha, sino como barras. La parte llena es la duración y la parte llena es la duración de la actividad, y las que están aquí con estas B en otro color es lo que se llama la holgura de trabajo. Esa la hemos visto, que esas holguras, hay la holgura total, la holgura libre y la interferencia. Ya la hemos visto en la clase anterior. Y bueno, así se llena esto, ¿no? Como ven ustedes, B dice que es la holgura libre. Lo importante es que en este diagrama no da las otras holguras, pero sí la más importante de las holguras es la libre, porque es la holgura que tiene una actividad para demorarse sin afectar el inicio de la siguiente actividad. Por ejemplo, esta actividad que depende de esta, no está estorbando su inicio, porque aquí ha terminado la actividad y he esperado para que se empiece. Pero este es como si estuviera en un tubo, ¿no? Parte del tubo que va desde este punto hasta este punto puede ser llevado a efecto, para no va a pasar nada si en vez de estos 5 días siga, yo puedo usar estos otros 5 y tendría 2 días, o los 5 finales. Va a decir que esta actividad me da la posibilidad de que yo decida como director de obra cuánto empezar, porque esta tiene que terminar D para empezar la E. Ya está terminada acá y por lo tanto, en cambio D no es una actividad que tiene holgura, debe terminar el primero y el segundo día. Esta A tampoco es, debe empezar en el día primero y terminar en el día 5, ¿no? Esta debe empezar inmediatamente el inicio de 5 a la mañana del sexto día, 3 de URE. Y por eso que realmente estas son críticas. Cada una de estas que son secuencia, que no tienen holguras libres, es la que ha determinado esta duración de 23 días, ¿no? En cambio, la duración, esta me permite al director de obras, por algún motivo, puede ser que los trabajadores que van a hacer trabajo puedan ser prestados para alguna cosa en la empresa, o para mejorar también un rezago que pueda haber de parte del proyecto correspondiente. Eso vamos a ver cuando veamos realmente el avance del proyecto, ¿no? Pero fíjense, este es el de la mezcla. Esto va a ocurrir si es que realmente el primer día ya contrato, va a durar 3 días, pero la preparación, pero me va a entregar aquí al cliente antes de empezar con el vaciado. Quiere decir, esta empresa va a tener tiempo como para el proveedor de esta actividad para poder usar cualquier rato de esto durante 3 días, porque dice que la mezcla se necesita ese espacio de tiempo. Ahora, hay actividades que se necesita más porque el volumen de hormigón puede ser mucho mayor y entonces puede ocupar 2 o 3 días, ¿no? Y eso se planifica ya directamente de una manera mucho más fácil, esquemática. Y de manera que no tiene que estorbar la finalización del proyecto. Pero sí puede interferir en el inicio de esta actividad, ¿no? Esa es la libre. Bueno, la programación de los recursos generalmente tenemos que hacerla de la siguiente manera. Ya vemos que los recursos tienen que ver mucho con el plazo. ¿Por qué? Cada una estimación, las estimaciones depende de los recursos. Y por lo tanto tiene que haber una estrategia para ver cuánto podemos acortar o cuánto podemos alargar uno. De todas maneras, lo que importa es esto. ¿Cuáles son los recursos principales que siempre hay que tener en la preinversión? Es el recurso financiero, el presupuesto. Precisamente la preinversión sirve para contratar o conseguir el financiamiento.
porque puede ser que el presupuesto venga si viene del Estado, de los desembolsos que pueda hacer el Tesoro de la Nación, o si, digamos, es una actividad que corresponde a la iniciativa privada, que estamos diciéndole que cada instante, qué momento tiene que darnos el dinero, porque no te van a dar el dinero total del proyecto al principio, porque cuando ocurre eso realmente hay pues una serie de problemas, realmente se demora más y muchas veces inclusive se pierde, sirve para entrar realmente a grados de corrupción muy alta, ¿no? El financiamiento, por ejemplo, que hace la alcaldía de La Paz ha hecho bastantes obras últimamente en la gestión anterior. Los viaductos fueron financiados por el Banco Mundial y el Banco Mundial le ha exigido a la alcaldía de La Paz de que presente un cronograma de los desembolsos, porque el Banco Mundial dispone dinero de las cuotas que dan los miembros del mundo entero que proporcionan dinero. Bolivia le debe mucha plata al Banco Mundial, porque está financiado más por los países más ricos, porque además el financiamiento no es pues a fondo sin reposición. Nos cobran intereses, ¿no? Los intereses van para el que pone la plata. De eso vive el Banco Mundial, no vive de otra cosa. No es simplemente un intermediario, sino que busca dónde lograr colocar fondos para poder realmente sacar utilidad. Entonces, es toda una estrategia económica la que hace. El financiamiento es el primer producto, el primer recurso que debemos planificar. El otro es la mano de obra. En el caso de ingeniería civil, la mano de obra es importantísima, porque lo que más escasea es la mano de obra, sobre todo en un país como el nuestro. El trabajador en la construcción en Bolivia es realmente considerado una de las personas que puede conseguir trabajo en cualquier parte de la tierra, porque tiene habilidades que no las tienen todos. Y por otro lado, también es bastante cumplido y disciplinado en eso, ¿no? Ahora, es indisciplinado en sus muchas otras cosas, ¿no? A veces falta por haber, normalmente pues cuando uno bebe, entonces no puede trabajar y entonces no va a trabajar y eso puede acarrear problemas en el desarrollo de las actividades. Por eso hay controlarlo al funcionario. Parte de la supervisión es esa. Inclusive ha habido épocas en las que los supervisores conocían más o menos dónde era el ambiente cultural donde se mueven y iban allá para decirles, bueno, que no pueden estar ya en diversiones, ¿no? Porque tienen responsabilidad que hacer. O pueden fijar inclusive sanciones económicas. E inclusive su despido, ¿no? Pero por eso la Ley General del Trabajo decía lo siguiente, que un trabajador o un funcionario cualquiera que falta 3 días continuos al trabajo ya puede ser despedido. Y más, puede ser despedido inclusive sin beneficios sociales. Todas esas cosas se han hecho en base a las costumbres que normalmente ocurren en nuestro país. Un país como México, perdón, Japón, ahí no hay dónde perderse. Los japoneses es muy disciplinado y hay otros países como los nórdicos que son, primero está pues las responsabilidades, después las otras cosas. En cambio, en nuestro país, si no controlas, a los trabajadores les va. Y hay algunas partes importantes además de la calidad, tiene que ver mucho, que son tipos de trabajadores, como por ejemplo los carpinteros. No hay forma de hacerle cumplir a un carpintero lo que se compromete a hacer, aún con sanciones.
El carpintero primero es su manera de vivir y después vienen los esposos. Son capaces, si tú le adelantas el dinero porque te pide para materia prima, maderas y cosas, y resulta que ese dinero lo usa en otra cosa. Y cuando le falta material, viene y te pide. Y tú le dices, pero yo te entrego el dinero. Sí, pues, pero tiene que hacer algunas cosas y que me puedes adelantar de esto. Le dices. Es bien terrible trabajar con artesanos de madera y del hierro. Los cerrajeros son otros que son bastante complejos en guiarlos, ¿no? Pero el albañil mismo no es tan irresponsable. Probablemente, además el albañil tiene esas características que les digo, cosas que no tienen en otros países. Él ha nacido con el equilibrio, él ha nacido con el sentido de la verticalidad, él ha nacido con el sentido fundamentalmente de la horizontalidad. Lo que ocurre realmente es que si tú lo llevas a un albañil que tiene experiencia en algún edificio que ya está hecho y le dices, este piso está nivelado, él lo único que hace es caminar un poquito por el lugar donde tienes que hacer y al volver te dice, no, está inclinado hacia la izquierda o la derecha. Y pones vos el nivel, el, ese aparatito con una burbujita y coincide. Él te dice eso. Lo mismo con la verticalidad, no solo es la manera en la que uno ve cómo en los edificios que están en altura, cómo ponen realmente una piedra y un alambre y lo cuelgan desde arriba. El alambre, por el peso de la piedra, se vuelve pues casi como un hilo, pero si ponen eh, así de como guatos o cueros, lo que sea, se parte, pero el alambre no. Por eso que ustedes van a ver en los edificios cómo están colgando piedras desde la altura, porque están están cuidando la verticalidad de las cosas, porque guay que continúen vaciando columnas un poco chuecas, ¿no? Porque eso va a traer problemas de diseño, porque uno hace, a sobre todo los diseños se hacen bajo control de flexión. Todo aquello es importante. Y bueno, ahí está el costo. El trabajador albañil, y sobre todo del occidente, es contratado en los países vecinos eh, primero. Van a decir lo primero que te pregunten de dónde eres, ¿no? Y si tú le dices soy boliviano y demuestras que eres boliviano y de La Paz o de Oruro o de Potosí o del Valle también, inmediatamente te aceptan. Desde luego ponen sus condiciones, lo que sea, pero te aceptan. ¿Por qué? Porque tiene ese innato mucha geometría muchas veces cosas. Y cuando está aquí en este medio, muchas veces como los carpinteros o los arrastran, les hacen incumplir, realmente arrepentido este hombre, porque muchas veces, como hay mano de obra en la oferta del mercado laboral, hay harto albañil, solo que no sabe si realmente tiene experiencia o no. Ahí en la plaza Humboldt de la Miraflores, a las 6 de la mañana, 6:30, tú puedes ir y encuentras cientos de obreros que están esperando que ser recogidos por algunas empresas que llevan sus volquetas y necesito 40 albañiles o peones, necesito 12 obreros para esta cosa durante una semana. Ah, ya, si es una semana, acepto. Van a ir así. Y por otro lado, también cuando están en el trabajo, son disciplinados. No son realmente lo que parecería ser, ¿no? La informalidad les ha enseñado mucho, pero les ha perjudicado más. Bueno, pero así es la experiencia laboral. Y eso lo van a ver ustedes en sus materias. Bueno, una vez que está
el diagrama de Gantt hecho, podemos mirar realmente bueno, el otro recurso, además de la mano de obra que es esencial, es de aquellos materiales de gran volumen, ¿no? Que es necesario programar, como por ejemplo pueden ser arenas, ¿no? O el mismo cemento, y los especiales también hay. Maquinaria y equipo también se debe hacer porque es, co- sobre todo si no es propio, para alquilar. No es tan fácil alquilar equipos, no hay en nuestro mercado, no hay mucho de eso. Por eso hay que hacerlo con tiempo. Bueno, después, de acuerdo al proyecto, hay que ver qué cosas pueden ser raras y por lo tanto eso hay que programar. Estos son los 5 tipos de recursos que se debe hacer. Bueno, una vez que está eso, claro, ya se va, el presupuesto está aquí, ya se va a valorar y eso hay que programar, ¿no? Hay que mirar también en el diagrama de Gantt, nos va a ayudar a programar estos desembolsos y normalmente hay que poner en claro qué va a ser. Aquí, por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí, este es el desembolso de la programación del presupuesto. Fíjense, el diagrama de Gantt está acá y como ya la actividad ya cubre 5 días, ¿y qué ha pasado con A ver, se ha establecido que necesita 10.000 bolivianos para terminar. Y si va a durar 5 días, por lo tanto 10.000 entre 5 es 2.000. Eso quiere decir que 2.000 se va por día se va a obtener, aun cuando parecería ser que no es tan proporcional, pero hay que hacerlo proporcional. Por eso hay que dividir el presupuesto dividido entre el día para tener el precio unitario por día. Es importante. Aquí está lo de la mano de obra, el número de obreros que cada actividad va a tener en su trabajo. Bien, primero, pero vamos a hacer el financiamiento. Este es el del financiamiento y pongo 200, ¿no ve? Entonces en centenas. Por eso aquí registro en centenas de bolivianos, para no poner 200.000, si no tendría que cubrir mucho espacio. Esto está por cada lugar del diagrama de Gantt que está lleno, va a decir, de la duración. Las holguras tienen 0, ¿no? Todo eso está aquí. Cualquier demora va a causar estragos. Por eso es bueno tener supervisores. Y luego, ¿qué se pasa? Cada día se suma, simplemente hay que sumar por columna. Y en este caso por semana, ¿no? Porque los desembolsos de cada semana, no diarios. Normalmente, como trabajamos los 6 días de la semana, entonces el primer día para la primera semana, al principio de cada uno hay que hacer. Se suma y cada uno está dando los valores de estos 4 desembolsos que existe periodo, son 4 semanas, va a dar el total de presupuesto de 100. Esto está no se olvide, está en centenas, ¿no? Entonces, esto es 10.050.000 bolivianos. O sea, hay que normalizar un poco aquello. Este es de la mano de obra calificada y no calificada. Aquí está de igual, los obreros que se van a hacer, ya no se los puede dividir igual que el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días se estima los 5 días que se va a usar 6 obreros. La actividad de 3 días, también 6 obreros y así sucesivamente. No se hace de otra manera, pues no está hecho como en este caso bolivianos por día. Aquí es obreros por día, ¿no? No mitad de un obrero por día. Y de esa manera se logra hacer y luego se mira, bueno, igual que en el presupuesto se suma y se tiene aquí las sumatorias correspondientes de la cantidad de obreros que se necesita. Por ejemplo, en este día, extrañamente necesitamos 2.
para estos días 10 obreros, para todos estos días 6. Entonces, ¿qué me da esto? Me da la proporcionalidad de que yo puedo tener en la empresa, por eso normalmente en la empresa hay mano de obra especializada o capacitada en un determinado número, que ya eso depende del proyecto, del promedio que uno hace anualmente de obras, ¿no? Y de ahí salir esa información. Y dice, con esto yo puedo hacer un poco un diagrama, ¿no? Vamos a ver enseguida. Bueno, este es el desembolso financiero, es una alternativa, como ustedes han visto, en realidad 2020 y estos que están con azul, se ha trasladado estos 3 contratos que se ha hecho para la actividad G, de corte y doblado, se ha trasladado acá. Al tiempo de holgura estoy usando, ya no están acá. Entonces, ¿qué ha pasado? El desembolso del primer día es menor, pero en estos días el tercero ha aumentado. Esto sirve como una estrategia para nivelar un poco los gastos en las semanas. Ahora, lo que ha hecho es de que si tú has movido y has decidido que ocurra la actividad de aquí en estos tiempos o esta actividad de aquí, no puedes hacerlo para el recurso, sino para todo el proyecto, porque sería difícil hacer. De todas maneras, el desembolso va haciéndose así. Ahora, diagrama de recursos, de masas del recurso mano de obra. ¿Por qué de mano de obra? Porque es bueno saber esto, cómo va a evolucionar. Fíjense, aquí está los obreros que hemos visto por 2 días, y lo primero que se coloca es un diagrama con el número de obreros que se necesita para esos días 6, para B6, para C6. ¿De qué? Esta línea que está aquí con fucsia es el número de obreros que tiene la empresa permanentemente. Quiere decir que esos voy a usar, los que están de planta. Pero me falta para estos días. Por lo tanto, estos son la cantidad de obreros que tengo que contratar en el mercado laboral. Como ven ustedes, está señalado así. ¿Y eso qué señala? Me dice que si haces así, entonces tú puedes decir en tu programación, el personal de planta es de 6 trabajadores, ahí está. ¿Ve? Cubre todo lo que está en la parte inferior. Normalmente se colocan las actividades de la ruta crítica. Necesito 2 trabajadores del mercado laboral para los periodos 10 a 21 que está aquí señalado entre 10 y 21. A ver dónde está. Entre 10 y 21 sería hasta ahí. Entonces, eso es lo que ocurre con esto, ¿no? Toda esta cantidad. ¿Qué es lo que falta para el día? Yo voy al mercado laboral y digo, a ver, voy a necesitar todo dos, dos obreros para los días del 10 al 20. Pero voy a usar 4 obreros para los días 3 a este periodo. Ahí está. Ya vamos a ver en el calendario. Y 4 trabajadores para los periodos 3 al 7. Con esto ya el director de obra ya sabe a su responsable o su capataz, se le dice, anda a contratar el mercado laboral así, y le das los días y cuántos tiene que traer, para que no ese rato estemos haciendo las cosas. O sea, con este diagrama de Gantt, con recursos, uno puede saber de dónde sacar las cosas, ¿no? Ahora, esta parte es la que no voy a hacer ahora porque ya el tiempo se me ha terminado. Bueno, se me va a terminar. No puedo quedarme a la mitad. Esta es la parte que no, o realmente no trabajan en las empresas aquí en Bolivia. Es la realización del control de días laborables del proyecto, sobre todo en base a los criterios de control de proyecto. Ahora, uno puede hacerlo así, ¿no? Pero normalmente para
proyectos grandes e importantes, uno fija realmente en qué momento voy a hacer un control de proyecto, va a decir el avance de obra. El avance de obra es importante porque los desembolsos solo se logra desembolsar si el avance está demostrado de que todo está cumpliéndose. Si no, no te desembolsan. Sobre todo el financiamiento internacional, cuando tú haces los informes del avance, necesariamente ellos miran esto y te dicen, pero usted no está cumpliendo. Por lo tanto, no le puedo dar el siguiente desembolso hasta que no termine esa parte. Y eso ya va a ir en contra del proyecto, va a demorarse y toda sanción es director de obra o la empresa correspondiente la que tiene que correr con los gastos, porque hay multas. Ahora, fíjense que aquí está se ha decidido al terminar el día 12, este es el día 11, el día 12, al terminar se va a hacer un control. ¿Cómo se hace el control? Todos los proyectos de construcción tienen lo que se llaman el libro de órdenes del proyecto. Es una lista que el director de obra lleva a efecto que además este libro está eh, bajo control, sobre todo de un notario de fe pública. Va a decir, el libro está sellado por un notario de fe pública. Ahí se tiene toda la historia, qué momento ha empezado el proyecto y qué momento ha concluido. ¿Qué ha pasado con el proyecto que no ha empezado en su momento? Hay que ponerle la razón por la que no ha empezado. ¿Qué momento realmente se ha tenido que aumentar personal para poder cumplir con los plazos? Todo eso va en el libro de órdenes. Luego de que el libro de órdenes para el día 12 se ha hecho esta lista de lo que habría ocurrido. ¿Y qué dice? Las actividades A y B se encuentran concluidas. Se realizaron tal como se planificaron. La actividad C se encuentra en proceso. Se estima que se requiere 3 días para su conclusión. La actividad D, adquisición de varillas de acero, diferida para los días 8, 9 y se encuentran concluidas. La actividad E, corte y doblado de varillas, su inicio fue diferido para los días 9 del proyecto. ¿Va a decir por qué? Porque hemos dicho que corte y doblado normalmente se hace una vez que se ha adquirido y se va a adquirir recién el día 8. Y aquí van a empezar a doblar el día 9, ¿ve? Y pues se encuentra en proceso y no se va a modificar la duración de 5 días. Si se ha modificado, también hay que anotar. Se puede estimar. Bueno, como hemos tardado, vamos a estimar terminar en tal cosa. Bien, por favor, va a ocurrir así. Y la actividad F no se inició y se espera realizar tal como fue planificada. Toda esta historia se saca del libro de órdenes. Imagínense un libro de órdenes de una ya de diseño final va a ser pues un conjunto de actividades, una lista grande. Con esta lista se va a realizar un resumen de esta manera, una tabla. Las actividades, las que están concluidas, las que están en proceso y las no iniciadas. ¿Qué se anota? Las que se han concluido, ¿en qué tiempo se ha concluido? Las que están en proceso, ¿cuánto tiempo falta para su conclusión? Para su conclusión. El tiempo que faltaría para su conclusión. Y las no iniciadas, ¿cuánto se estima las oraciones planificadas o cuánto se modifica? Aquí se pueden modificar algunas que todavía falta hacer, por alguna razón. Con estos valores, el proceso para la construcción de la red de avances se hace y hay que hacer una red del grafo vacío. Y ahí se aplica esto. A las actividades concluidas se les asigna como duración el valor 0. A las actividades en proceso se les asigna como duración el registro del tiempo que falta para su conclusión. A las actividades no iniciadas se les asigna el tiempo registrado para su realización. El cuarto, el evento inicial se asigna como tiempo de ocurrencia inicial, es decir, el tiempo de avance del control racial. En vez de poner 0 al principio, como hacemos en la planificación, se le pone el tiempo de control. Luego, se procede a programar la red de manera regular.
Todo eso va a llegar a ser en este diagrama. Aquí está. Aquí está la misma red, están las actividades porque no se han modificado. Aquí están 0 para las actividades que se han concluido. A para B y fíjense que todavía no se ha hecho A, D y D están concluidos, según esa lista. C necesita 3, la actividad E un día, la actividad F 7 días, la actividad H 2. Y la actividad G está trasladada una vez a 3 días. De eso se va a programar y aquí está el resultado. Hay una demora, 23 días era lo normal, ahora hay 24 días. Hay una ruta crítica y la segunda ruta crítica aparecido acá, por una demora. ¿Y qué significa esto? Que la conclusión está acá y se concluye y dice, el proyecto tiene una demora de un día. Esta demora se debe haber diferido, se debe al diferimiento de la actividad E para el tiempo noveno del día del proyecto. O sea, el recorrer no había sido tan saludable. Deberíamos recorrer un poco antes para que no nos demore. Pero eso, y si hace programación, entonces ya el momento de ocurrir ya se sabe que aquellas actividades que pueden rescatar el tiempo que se ha perdido son las que todavía no se han realizado. Y entonces uno incide aumentando recursos o haciendo de una manera, cambiando de método. Digamos. Todas las cosas nos ayudan a tener una dirección de obra apropiada de manera que siempre se va a cumplir el plazo que se ha planificado. Todo eso lo vamos a ver en un proyecto mucho mayor en las clases siguientes cuando veamos no para preinversión, sino ya para diseño final. Eso es todo lo que en este momento con el método determinístico haríamos. Pero cuando volvamos a hacer la planificación sobre todo de diseño final, vamos a ver que el método determinístico también se le hace su planificación, ya no solo de estas cantidades pobre o gruesa, digamos, de estas 8 actividades, sino van a salir varias decenas de actividades, ¿no? Por lo menos 2 decenas, entre 20, 25 actividades va a tener. Eso lo vamos a hacer ya para diseño final, para hacer ya el plan, ya no táctico, sino el plan operativo. Con eso vamos a concluir hoy día la clase para que el día miércoles voy a iniciar todavía un poco alguna demostración más de esto. El siguiente mes vamos a empezar ya con la parte correspondiente al diseño final y del PERT, con lo que en el mes de octubre tenemos que terminar todo lo que es planificación de proyecto. Eso es, jóvenes. Muchas gracias por la atención y espero que nos veamos el miércoles, ¿ya? Muchas gracias por la asistencia. Este documento ya va a estar subido en el Classroom, tal como es. Va a ser afinado todavía. Yo no tengo tiempo de hacerlo, pero voy a afinar un poco para que la información sea mucho más legible. Sin seguimiento. Está bien, ¿no? Pero creo que se puede aumentar algunas indicaciones para no estar volviendo atrás con el documento, ¿no? Ok, muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hola, ingeniero.